Bueno, entonces les voy comentando. La Universidad Unicataluña dicta un diplomado que recibe el nombre de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento. Este diplomado nosotros lo dictamos virtual, tiene la modalidad de 12 módulos y tenemos una gran ventaja o un gran beneficio que se dicta a través de un ejercicio aplicado a una empresa. Parte de la reunión de la conferencia del día de hoy, titulada Prepárate para las oportunidades que genera saber aplicar las normas internacionales en el proceso de auditoría, es alguna parte global de los temas que tratamos en este diplomado. ¿Por qué decimos o por qué quisimos colocarle a esta conferencia el tema de prepárate para las oportunidades que nos da? Nosotros en la contabilidad, en el mundo, hemos ido evolucionando y hemos ido cambiando en todas las formas de manejar los negocios. Si nosotros estamos preparados para manejarlos tal cual como se está manejando de manera internacional y a nivel mundial, pues esto nos va a generar grandes oportunidades de trabajo. Tiene varios enfoques. Podemos trabajar efectuando una revisoría fiscal o una auditoría. Podemos trabajar elaborando la normatividad interna de todas las áreas de auditoría y de revisoría fiscal bajo NIAS, que es una oportunidad porque pues en Colombia no, las áreas no están implementadas con estas normas internacionales de auditoría. Entonces, podemos también trabajar elaborando los papeles de trabajo de auditoría de las mismas empresas. Por ende, tenemos muchísima oportunidad de trabajar, de tener unos grandes negocios donde podamos prestar este servicio de auditoría a todas las áreas de auditoría de los bancos, a todas las áreas de las auditorías y las revisorías fiscales de las empresas e inclusive podemos colaborar en el montaje de todas lo que requiere un revisor fiscal, así sea persona natural, para poder trabajar bajo normas internacionales de auditoría. Por eso, este título de esta conferencia es que nos debemos preparar para poder tener una oportunidad de negocio y poder percibir nuevos ingresos para nuestra profesión. ¿Listo? Entonces, esta conferencia, como dijimos, es parte de un diplomado de normas internacionales de auditoría y aseguramiento que dicta la universidad. También se puede complementar con la certificación ACA de auditoría. Esta conferencia la voy a iniciar o la voy a realizar. Yo soy la líder del diplomado de normas internacionales de auditoría virtual de la Universidad Unicataluña. Tengo una maestría en control financiero, una especialización en investigación e innovación educativa y soy contadora pública titulada desde hace muchos años y también estoy certificada como auditora internacional por la ACA y tengo algunos estudios en auditoría forense. Actualmente soy la gerente técnica de una firma de auditoría nacional y he trabajado pues en todos los sectores de la economía. He trabajado en bancos, en empresas del sector real, en empresas del sector solidario y siempre he trabajado en el área de revisoría y auditoría. Bienvenidos, reciban a nombre mío, de los directivos de la Universidad Unicataluña y de todos sus funcionarios administrativos, un cordial saludo y los esperamos en nuestra universidad. Como les decía, la conferencia de hoy hace parte del diplomado. El diplomado tiene una metodología que es que se desarrolla en 12 módulos que van coherentes con el decreto único reglamentario y sus últimas modificaciones. Tiene un material de lectura complementaria de todas las NIAs, unas presentaciones en PowerPoint de los temas más relevantes que son grabados con sonido y tiene una clase virtual presencial. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a poder intervenir en, en estas clases con las preguntas que nosotros hagamos y a través de los foros.
Tenemos una ventaja o un valor agregado que son los PRAI, que es una práctica individual, donde hacemos o donde ustedes hacen un taller transversal aplicado a una empresa en todo lo aprendido en los diferentes módulos y obviamente tiene su respectiva retroalimentación. Y también contamos con una prueba autónoma formativa corta que habla o practicamos o evaluamos o repasamos los temas teóricos sobre cada uno de los módulos. ¿Por qué le damos tanta importancia al tema de la teoría? Porque para poder ser auditores internacionales, la certificación, para obtener esa certificación se debe presentar un examen y ese examen es único y exclusivamente sobre la teoría de las normas internacionales de auditoría. Por eso tenemos esta prueba autoformativa corta con algunos aspectos relevantes sobre el tema, aparte pues de que la universidad también tiene un programa para poderse certificar. Adicionalmente, entonces tenemos unos valores agregados como son que se va a emitir la certificación internacional acá que les decía, este tema es opcional porque tiene un costo, la membresía al Instituto Nacional de Contadores Públicos por un año que este sí es gratuito, tiene un curso complementario sobre diferentes temas, el cual ustedes pueden escoger de acuerdo a sus necesidades, es totalmente gratuito y autoformativo. Y tiene estos dos temas de normas complementarias de control de calidad y las normas internacionales de trabajo, tanto de revisión como para atestiguar. Estos dos últimos, más las normas internacionales de servicios relacionados, son 3 módulos más que se incluyen, que en ninguna parte normalmente, en ninguna otra institución los incluye, sino porque no hacen parte en sí de las normas internacionales de auditoría, pero se incluyen en este diplomado como un valor agregado. Bueno, entonces esta conferencia vamos a iniciar con unos aspectos muy básicos que como les decía pues los profundizaremos en el diplomado y tenemos que las normas internacionales de auditoría en Colombia son 36. Estas normas internacionales son las traducciones que se hicieron en el año 2009. Nosotros si las vamos a buscar en internet es posible que encontremos otras versiones y otras traducciones que no son las que van a aplicar para Colombia porque en Colombia no son válidas sino las que se realizaron su traducción en el año 2009. Para poder entender las NIAs, nosotros tenemos que manejar unos conceptos generales que están bajo NIAs, es decir, esta definición en algunos casos puede coincidir con la que ustedes encuentran en Wikipedia o en cualquier diccionario y en otros casos no son la misma traducción. Por eso todas las NIAs en la parte final tienen, digamos que la definición bajo NIAs para poder interpretar las normas. Yo les aconsejo, lo que más hace a un profesional es dominar su lenguaje técnico. Entonces, cuando uno domina este lenguaje técnico, digamos que le da cierto prestigio a la universidad y al cargo que ejerce. Por lo cual, es muy aconsejable que nosotros lo hagamos en ese momento. ¿Listo? Entonces, estas definiciones o estos términos técnicos, vamos a ver algunos, que es una auditoría. Entonces decimos que la auditoría es una revisión analítica hecha ¿por quién? Por un contador público, es decir, somos los únicos que tenemos la potestad de hacerlo. En el caso de Colombia somos los únicos que tenemos la potestad de dar fe pública sobre los estados financieros. Evaluamos también el control interno y los registros de contabilidad, tanto de una empresa económica que precede a la expresión de su opinión cerca de la razonabilidad de los estados financieros. Tenemos también el término de auditor independiente. La NIAS dice que este auditor es un contador o una sociedad de contadores independiente que hace una revisión sobre los estados financieros. Entonces acá vale la pena aclarar que durante todas las normas internacionales de auditoría vamos a encontrar este término de auditor independiente, pero en Colombia ese auditor independiente hace referencia al revisor fiscal. Somos el único país en Colombia, en el mundo, que tiene este cargo y que tiene esta distinción. Por eso
Para todos los demás países es un auditor independiente, mientras que en Colombia un auditor independiente puede hacer una auditoría específica. Vale la pena aclarar que estas NIAs se pueden aplicar y se deben aplicar tanto para realizar una revisoría fiscal, una auditoría externa o una auditoría interna. Walter me pregunta, ¿qué pena la pregunta, las diapositivas las enviarán a los correos? Esa sí es algo que el departamento técnico ya les va a responder. Bueno, entonces esta entidad, la Junta de Normas Internacionales de Auditoría y Asesoramiento, es quien emite estas normas a nivel mundial. El INFAT es la Federación Internacional de Contadores. En el año 2009 se hizo algo que se llamaba Proyecto de Claridad. ¿Esto qué quiere decir? Que las normas internacionales de auditoría no eran muy entendibles para el normal o para el público en general. Por ende, lo que hizo estas instituciones a nivel mundial fue retomar todas estas NIAs y las mejoraron en su traducción y para que fueran más entendibles. También el término de NIF, hablamos todo, ya lo conocemos, normas internacionales de información financiera, y NIAS hace referencia a las normas internacionales de auditoría, que es sobre el tema que vamos a hablar hoy y el tema que se habla en el diplomado. Las normas internacionales de auditoría, entonces, ¿qué son? Son unos lineamientos, son unos parámetros que son obligatorios sobre objetivos y fundamentos, es decir, todo lo que yo haga en la auditoría tiene que tener un objetivo. Las pruebas que yo realizo tienen que ir enfocadas a cumplir el objetivo de la prueba de auditoría que yo estoy haciendo y tienen que ser fundamentales o significativas o sobre los de mayor riesgo en la entidad, por los cuales se rige que un auditor, es decir, estas normas están creadas para que nosotros las cumplamos cada vez que vayamos a hacer una auditoría sobre los estados financieros. Pero pues como ya le dije, esto también se debe aplicar cuando hacemos una auditoría operativa o cuando hacemos una auditoría de sistemas. En Colombia, estas normas internacionales de auditoría ingresaron en calidad de ley y de decretos reglamentarios, por ende su uso es obligatorio. Pero independiente de que el uso sea obligatorio, es porque es una diferencia, pues si nosotros aplicamos las normas internacionales de auditoría, estamos protegiendo nuestra tarjeta profesional y Dios no lo quiera, estamos evitando terminar en una cárcel, porque ustedes saben que otras personas cometen fraudes, los empresarios son los que manejan muchas veces de una manera inadecuada a las empresas, pero el primer investigado y la primera persona que tiene inclusive detención cautelatoria es el revisor fiscal. Si nosotros manejamos las normas internacionales de auditoría y manejamos una buena documentación, pues va a permitir defendernos y protegernos para no ir a terminar en una cárcel o que no nos quiten o nos sancionen la tarjeta profesional. Por entrar en esta forma, como una ley, pues es de uso obligatorio. En Colombia, hasta ahora la Junta Central de Contadores está visitando a todas las firmas nacionales de auditoría, porque pues las internacionales, las multinacionales cumplen estas normas desde hace muchos años. Recuerdo, tal vez hace 22, 23 años ellos ya manejaban normas internacionales de auditoría. Entonces, en este momento ellos están haciendo unas visitas, las están haciendo a nivel educativo, aún no han empezado a sancionar, pero lo que nos informaban era que posiblemente para el año entrante ya empezaran a sancionar a todas aquellas personas que no cumplieran o empresas que no cumplieran con las normas internacionales de auditoría. Recuerden que las normas internacionales de auditoría básicamente casi que se podrían dividir en tres sentidos, ¿no? Una parte, la normatividad interna que le debe contener la empresa como tal de auditoría. La otra parte, el trabajo que nosotros hacemos a las empresas que debe cumplir con las normas y los papeles de trabajo. Bueno,
Para entrarlos en contexto, entonces, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es la entidad encargada de reglamentar o de sacar todos los decretos y las leyes y las modificaciones, obviamente aconsejadas por las respectivas entidades expertas en el tema. Entonces, en el año 2009, se emitió la ley 1314, que era la normatividad que definió en Colombia la convergencia de las normas internacionales de información financiera, es decir, a las NIF. Esto posteriormente fue reglamentada por varios decretos y entre esos se emitió el decreto 302 en el 2015, que era lo que reglamentaba o lo que si se estaban haciendo unos estados financieros bajo normas internacionales, pues también tendríamos que estandarizar y hacer una auditoría bajo normas internacionales. Entonces, eso se reglamentó con el decreto 302 y estos dos decretos, más todos los reglamentarios, se unificaron, se compilaron en un solo decreto, que fue el Decreto Único Reglamentario 2420 de diciembre 14 del 2015. Es decir, en este momento ustedes no busquen ningún otro decreto, sino el único decreto que regula todo el tema de las NIF y las NIAS es el 2420. Regula tanto las normas de contabilidad, de información financiera y el de aseguramiento de la información. Pero este decreto pues ha tenido varias modificaciones. Tuvo una modificación en el 2015, 2016, 2017 y 2019. Unos decretos como el 2496, 2101, 2131 modificaron fue el tema de las NIF. Para las NIAS, básicamente fue el 2132 que incluyó o modificó las normas de aseguramiento de información, y el 2101 que cambió el tema del negocio en marcha. Igualmente, el 2170 empezó a ser obligatorio desde el 1 de enero del año 19, y la última modificación fue en diciembre del año 2019 con el decreto 2270, que también volvió a cambiar el marco técnico de la NAI y de la NIF. Entonces, básicamente, este es todo el contexto legal en Colombia de estas normas. ¿Listo? ¿Hasta acá tenemos alguna duda? Bueno, perfecto. Entonces, este decreto está dividido en dos, ¿cierto? En la parte número 1 habla de todo el tema de las normas internacionales de información financiera, es decir, todo el tema contable. Y en la parte número 2, en el título 1, ya habla solamente de todo el tema del marco técnico normativo de las normas de aseguramiento de información, es decir, las NAI. Estas normas que contienen las NIAS, que son las normas internacionales de auditoría, que son de las que estamos hablando hoy. Contiene las NIF, que son las normas internacionales de control de calidad, que es básicamente estas NIF son las que regulan cómo debe elaborar la firma de revisoría fiscal o la persona natural que se dedica a ser revisor fiscal, cómo debe elaborar su normatividad interna. Y también hablamos de las normas internacionales de trabajo de revisión y las normas internacionales de trabajo para atestiguar y las normas internacionales de servicios relacionados. Básicamente ese es el contenido de este título 1 de la parte 2 de la ley, y también incluye todo el tema del código de ética de los profesionales de la contaduría pública. Este código también lo está pidiendo la Junta Central de Contadores, así usted sea persona natural, pero si trabaja como revisor fiscal les está pidiendo el código de ética también. ¿Listo? Entonces, bajo este esquema vamos a mirar cuál es la estructura de las normas internacionales de auditoría. Todas vienen diseñadas de la misma manera. Entonces tenemos una introducción en la parte superior de cada norma. Cada norma tiene un alcance, tiene una fecha de vigencia, tiene un objetivo, tiene unas definiciones, unos requerimientos y un apéndice. Las NIAS son muy extensas.
son muy repetitivas. La NIA 200 hace relación a todas las, o resume más o menos todas las demás 36 NIAs, y todas tienen la misma estructura. Entonces es fácil que en una NIA o se encuentre un tema que se repite o se toca en otra NIA también. Pero la estructura básicamente siempre es la misma para un buen entendimiento de la norma. Eso fue algo de lo que se cambió con el proyecto de claridad. Bueno, la norma internacional está dividida en 36 NIAs y esas 36 NIAs están agrupadas en grandes títulos. Esos títulos, en primera instancia, están los principios generales y las responsabilidades del auditor. Está compuesta por todas las NIAs 200, 210, 220, 230, 240 y 250. ¿Por qué les quisimos hacer este resumen? Para que ustedes lo conserven, lo tengan, y el día que tengan un tema que vayan a hablar específicamente o que ustedes requieran, simplemente vienen al resumen, buscan de qué se trata y ubican el tema que necesitan trabajar y les va a quedar muchísimo más fácil ubicar la información. Bueno, Virginia me pregunta, yo sí tengo una duda, soy psicóloga por lo que he entendido, yo no tengo las competencias para realizar estas auditorías. ¿Me pueden hacer el favor de confirmar? Virginia, tú eres psicóloga, pero ¿qué parte trabajas? ¿Trabajas la parte administrativa de alguna entidad o algo así por el estilo? En cuanto a lo que me pregunta Virginia, sí hemos tenido estudiantes que no son contadores públicos o sus carreras afines, sino que son otro tipo de profesionales, pero que de una u otra manera son afines al tema contable como administradores de empresas o economistas. Si tú me preguntas a mí, lo que uno aprende en las normas internacionales de auditoría le sirve para todo, hasta para su vida personal y de hecho yo coloco muchos ejemplos donde aplico o les hago ver cómo la norma se puede utilizar también en la vida personal y asimismo queda mucho más fácil de entender en la vida empresarial. Pero realmente son temas que le sirven a uno en cualquier cargo, porque cualquier cargo que tú tengas de responsabilidad tienes que auditar para que no se te genere a ti un problema donde una persona no cumpla el procedimiento o donde, no, o donde llegue a haber algún fraude. Entonces, Virginia, como te digo, sí es un tema que le sirve a todos los profesionales. O sea que lo único que debes tener en cuenta que debes esforzarte un poquitico más en cuanto a la lectura y en cuanto a poder entender los términos o el lenguaje técnico. Pero obviamente sí te va a servir para el desempeño laboral. Lo único pues es que implicaría un poquito más de esfuerzo. Ricardo me dice, ¿por qué generalizan tanto que las normas internacionales son más que todo las mías cuando las normas de aseguramiento van más allá? No, como les explicaba acá Ricardo, van más allá. Por eso les mostré en la diapositiva anterior todo el marco técnico en esta diapositiva, que tú tienes toda la razón, no es solamente las normas internacionales de auditoría, porque mire que es solamente un tema. Las normas internacionales de auditoría es solo un tema del marco técnico normativo y hay 5 temas más. En este diplomado los vemos todos, vemos los 5 temas. Lo que pasa es que se hace una mayor profundización en las normas internacionales de auditoría porque es un tema muy extenso y es el que es hacia cara del cliente. Pero los otros temas también se tocan, solo que de una manera o de una manera general, pero también se tocan. Vuelvo y repito, en esta universidad, en otras instituciones únicamente se habla de normas internacionales de auditoría porque es un solo tema. La Unicataluña tiene estos otros 5 temas como un valor agregado. ¿Listo?
Ernesto nos dice, una vez quería realizar una auditoría en salud y me dijeron que no podía porque yo no sabía nada de salud. Pregunto si es cierto. No, no es cierto, Ernesto. Los auditores y los revisores fiscales somos un mar de conocimientos con poca profundidad, dice el dicho. Somos un mar de conocimientos porque nosotros tenemos que en términos normales saber de todo un poquito para poder auditar. Pero eso no es cierto. Nosotros nos podemos desempeñar en todos los sectores de la economía y podemos ser revisores fiscales de todos los sectores de la economía y de todo tipo de empresa, inclusive tanto que ya nos estamos certificando como auditores internacionales. Lo que sí es que las normas internacionales de auditoría lo que hace es que nos facilita a nosotros poder realizar ese trabajo y que los clientes no perciban que nosotros no tenemos conocimientos específicos sobre ciertos temas, como por ejemplo el de la salud, que es muy específico. Más adelante, Ernesto, te voy a explicar cómo lo podemos hacer, pero eso no es cierto, nosotros podemos auditar todos los sectores. Ahora, otra cosa es que nos queramos meter en ciertos sectores, porque hay sectores de mayor riesgo que otros. Pues, para nadie es un secreto que el tema de la salud y el tema de trabajar con las entidades estatales, pues aumentan el riesgo porque son entidades que normalmente se conocen o tienen una reputación de alto riesgo por el tema de la corrupción y del fraude. Pero no es cierto y las normas internacionales nos facilitan mucho trabajar en todos los sectores. Posteriormente te explico por qué. Entonces, bueno, cada vez que queramos hablar o conocer las NIAs a nivel general, venimos y consultamos estas, que son la NIA 200, el acuerdo de términos encargados, el control de calidad, la documentación de auditoría, las responsabilidades del auditor financiero y las condiciones de disposiciones generales y reglamentarias. ¿Listo? Posteriormente hay otro gran grupo que es el de la planeación. El de la planeación está compuesto por 6 NIAs. Básicamente habla de todo el tema de la comunicación, habla de todo el tema de cómo se debe planificar el trabajo y cómo se deben identificar los riesgos y medirlos de acuerdo a su importancia y cómo debe ser la respuesta hacia el auditor. Nora me pregunta, ¿para qué desarrollar un encargo de auditoría si es necesario conocer el negocio? Sí es necesario conocer el negocio, Nora, pero las mismas normas internacionales nos muestran cómo lo podemos conocer. Entonces, a Nora y a Ernesto, en unas diapositivas más adelante, les voy a especificar más este tema. ¿Listo? Hay otro grande grupo que es el de la evidencia y los procedimientos. Entonces, lo que nos dice la norma internacional de auditoría es básicamente, usted tiene que planear. Dentro de esa planeación tiene que conocer el negocio. De todo lo que haga tiene que dejar una evidencia y tiene que seguir unos procedimientos y acá le vamos a dar unos parámetros de cómo se deben hacer esos procedimientos. Entonces nos habla de las confirmaciones externas. En esta NIA nos dice que debemos hacer cuando no nos contestan o cuando no podemos hacer las confirmaciones externas, que básicamente es hacer pruebas alternas. Tenemos todas las pruebas que debemos hacer cuando iniciamos el contrato, así sea que nos nombren en junio, debemos hacer unas pruebas a los saldos iniciales porque vamos igual a dictaminar sobre los estados financieros a final de año. Esto quiere decir que si nos contratan en abril, nosotros vamos a dictaminar del 1 al 31 de cada año y venimos con unos saldos iniciales, entonces por ende debemos hacer unas pruebas a estos saldos iniciales. Nos dice también que debemos hacer unos procedimientos analíticos, que debemos hacer un muestreo, que tenemos que tener en cuenta todos los hechos posteriores al cierre. Importantísimo, importantísimo con el tema que estamos viviendo del COVID-19, en la NIA 570 que habla de la empresa en funcionamiento y de todo el tema de negocio en marcha.
Digamos que esas son las NIAs en las que más tenemos que trabajar este año por el tema del COVID. Habla del uso del trabajo de terceros, entonces acá Ernesto. Si bien es cierto que hay temas muy específicos, nosotros sí podemos trabajar en esos temas específicos gracias a estas NIAs. Entonces, la norma internacional de auditoría acogida en Colombia, ¿qué nos dice? Señor revisor fiscal, señor auditor externo, usted no puede ser un mago para saber de todos los temas. Entonces, le damos una potestad de que usted pueda utilizar un trabajo de un tercero o de un experto. Entonces, usted puede utilizar el trabajo que hace un ingeniero en una petrolera que es muy especializado, puede utilizar el trabajo de los auditores de control de calidad, puede utilizar el trabajo de los auditores internos, puede inclusive llegar a utilizar el trabajo del anterior revisor fiscal y lo único que tiene que hacer es seguir estas líneas. ¿Listo? Y básicamente, ¿qué hacemos ahí? La obligación que sí tenemos es evaluar que ese tercero cumpla con todo el perfil y todos los requisitos para poder decir que es un experto. Entonces, si vamos, nosotros no hacemos avalúos, pero sí estamos firmando unos estados financieros que tienen unos avalúos o unas valorizaciones de sus activos. Entonces, por decir algún edificio, entonces nosotros verificamos es que el arquitecto o el ingeniero esté inscrito en la lonja de valores, que en la lonja y que cumpla con todos los requisitos y con todo el perfil. Y podemos o debemos hacer algunas proyecciones y algunos cálculos aritméticos para verificar que esas proyecciones de esos terceros realmente estén ajustados o acordes con alguna realidad. En algún tiempo una firma de auditoría que firmó unos estados financieros, una multinacional, y se vio en graves problemas porque hicieron unas valorizaciones de los edificios mal. Se le fue un cerito de más y ese cerito pues cambió todo el valor de los estados financieros. Listo, los resultados de los estados financieros. Pero entonces, Ernesto, la ley sí nos protege diciendo, hombre, aunque usted no sea experto en ciertos temas, se puede apoyar en el trabajo de los expertos. De hecho, lo puedes manejar de dos maneras. O le puedes solicitar a la empresa que ellos los contraten y los paguen, o también dentro del contrato tú puedes nombrar esos expertos. Entonces, las multinacionales de auditoría, por ejemplo, forman auditores expertos, por ejemplo, en el sector del petróleo, en temas muy específicos en el tema de impuestos y esos grupos son los que van y hacen las auditorías, porque los especializan en ciertos temas. También tenemos otras niñas que hablan de unas consideraciones especiales, que es lo que nos hablaba Ricardo, de que las niñas iban mucho más allá. Entonces, en estas consideraciones especiales, por ejemplo, están todas las auditorías de un solo estado financiero o de un elemento, una cuenta o partida específica de los estados financieros. Y está todo el tema de los encargos para informar sobre los estados financieros resumidos. ¿Listo? Entonces, digamos que esto es parte del tema de aseguramiento. Bueno, también todo el trabajo que nosotros realicemos en la auditoría, que como dijimos debe ser planeado, debe ser valorado y se desarrollan unos programas de auditoría. La conclusión de todos esos pruebas de auditoría que nosotros realicemos durante el año va a ser la base para hacer nuestro dictamen. Entonces, tenemos acá también las guías que reglamentan ese dictamen. Recuerden que las mías dentro de sus modificaciones, dentro de los decretos que han modificado al decreto único reglamentario 2420, uno de sus principales cambios ha sido en el tema del dictamen. Entonces ya tenemos que hacer unos dictámenes con unos párrafos de énfasis,
Todo esto básicamente en su totalidad entra a funcionar a partir del año entrante. Es decir, los estados financieros de este año ya los tenemos que emitir con estas nuevas condiciones. Entonces, este tema del dictamen, digamos que cobra una mayor importancia por todas las modificaciones que ha tenido y obviamente va a implicar más trabajo. Entonces, Ernesto y Nora, por fin llegamos a esta planilla. Esta planilla es de autoría mía, digamos que es la forma en que yo resumí prácticamente todas las normas internacionales de auditoría y prácticamente toda la forma en que vamos a desarrollar el trabajo bajo unas normas internacionales de auditoría. ¿Listo? Entonces, todo el trabajo de auditoría se realiza mediante etapas y todas las etapas se deben documentar y se deben dejar evidencia y este trabajo elaborado y evidenciado es lo que nos va a permitir emitir una opinión, es decir, realizar el dictamen sobre los estados financieros. ¿Listo, Ernesto? Entonces, para poderlo desarrollar debemos cumplir estas 4 etapas. Entonces, en la primera etapa está todo el tema de planeación. En los libros normalmente se maneja como una sola etapa la planeación, que hace referencia a todo lo que son los estudios preliminares. A mí particularmente me gusta tanto archivarlos en archivos diferentes y dividirlo en dos. La primera es el conocimiento previo y posterior del cliente y del entorno. Entonces, acá es donde Nora tiene razón. Para poder hacer una auditoría, yo tengo que conocer el negocio, la empresa en sí, y tengo que conocer el sector. Entonces, ¿en qué etapa de la auditoría lo hago? Tan pronto entro a la empresa y esa etapa de la auditoría se llama conocimiento previo. ¿Listo? Como la misma ley me permite hacer dentro de el año que soy nombrado como revisor fiscal, me permite hacer este conocimiento del cliente, entonces yo no necesito saber del sector para poder ser revisor fiscal o para que me hagan el nombramiento, sino lo que yo estoy diciendo es, mire, la norma internacional de auditoría me da la oportunidad de que en esta etapa de auditoría yo haga el conocimiento del cliente y haga el conocimiento del entorno. Entonces acá levanto toda una información, toda una cantidad de documentos que lo vamos a ver donde en el diplomado, armamos toda una cantidad de planillas donde yo levanto toda la información para conocer la empresa, para conocer la competencia, para conocer el entorno y en este caso cobra mayor importancia para conocer qué está haciendo el mundo con sectores muy similares a lo que a donde yo soy revisora fiscal más con el tema del COVID. ¿Listo? Entonces acá Ernesto, en esta parte yo levanto toda la información y aprendo todo lo que debo saber del sector salud. Entonces, por ejemplo, ahí levanto un inventario de las leyes, de los impuestos y de toda la normatividad específica del sector salud. En este tema del conocimiento del cliente, yo me puedo gastar un mes o 2 meses y en esta misma etapa que el conocimiento del cliente, yo voy haciendo una evaluación de los riesgos y de los controles y de una vez puedo ir sacando un informe. De hecho, esa es la etapa que más fuerza yo le tengo que dar acá. ¿Listo? En el memorando de planeación es donde estoy dejando qué voy a evaluar, el resultado de la evaluación del control interno, el resultado de la evaluación del riesgo y donde voy a elaborar todos los programas de auditoría para evaluar los riesgos que voy a seleccionar en mi muestra o que tienen, digamos que, un alto nivel de riesgo. Hay otra etapa que ya es la ejecución de la auditoría, que es ya ejecutar todo lo que me dicen los programas de auditoría, que es el paso a paso, donde yo voy a hacer pruebas de indagación, donde voy a hacer pruebas sustantivas, donde voy a hacer pruebas de cálculos o proyecciones matemáticas, y todas esas pruebas que yo haga van a emitir una conclusión. Esta conclusión es lo que me va a permitir dar mi opinión o mi dictamen. ¿Listo? O una salvedad sobre alguna cuenta si no se corrigió cuando yo fui sacando todos los informes.
Hay otra parte que es la de aseguramiento, que básicamente es donde emitimos todos los informes, emitimos el informe detallado, hacemos el cierre de la visita, elaboramos unos informes ejecutivos que van dirigidos para la alta dirección y de acá va a salir nuestro dictamen o nuestra opinión. A esos informes nosotros le tenemos que hacer un seguimiento. El seguimiento se hace en dos vías. Una vía es para verificar qué correctivos ha aplicado la entidad y la otra vía es para documentar o ir llevando un informe por separado de cuál de esos puntos requieren que yo los verifique el año siguiente y los incluya en la planeación del año siguiente. Entonces, por decir algo, empezó a generarse el tema del sistema de gestión documental. Entonces dice, es de carácter obligatorio para el año 2020, ¿cierto? Pero yo no tengo que esperar hasta el año 2020 para hacerle el seguimiento, sino en el año 2019 yo le escribo a la entidad, le digo que o saco un informe donde le especifico que no se ha tomado ninguna medida para ir implementando este sistema de gestión documental, que por lo tanto recomendamos elaborar un cronograma con las actividades y los responsables y hacerle seguimiento. Eso lo hice en el año 2019 y hasta ahí no tengo nada más que revisar, aparte de que verificar que realmente se haya nombrado una comisión para implementar el sistema de gestión documental. Eso quiere decir que ese punto yo lo tengo que incluir en el año 2020 para verificar que se haya hecho de una manera correcta y que estemos cumpliendo los plazos establecidos. Bueno, John me dice, en el diplomado incluye proformas para emitir estos informes ejecutivos y dictámenes. Sí, en el diplomado cada una de estas etapas las explicamos y damos algún material para elaborar este trabajo. De hecho, las vemos en las clases presenciales virtuales. Hacemos un ejercicio de planeación, hacemos un ejercicio de conocimiento del cliente y vemos todo este material. Y damos todos los modelos de los dictámenes. Sí, señor, John. Por eso les digo que el diplomado es interesantísimo como lo plantea en la universidad porque es muy práctico, es supremamente práctico y lo podemos manejar muy bien. Mónica, si les hago un ejemplo de alguna parte con un programa de auditoría real, Javier, este material lo vamos elaborando en las clases. Por ahora no tiene ningún costo, va incluido dentro del diplomado, porque son los ejercicios que dictamos en la clase, ¿no? Pero digamos que no tienen costo porque son autoría mía, los he desarrollado yo y digamos que no tiene costo adicional. Mónica, si les muestro un ejemplo de un programa de auditoría, de un software de auditoría para que ustedes se den cuenta en el ejercicio cómo se puede manejar en un software. Les muestro otros ejercicios de cómo se maneja en un Excel, pero puntualmente que se haga todo la explicación del software, no. Pero sí les hago un ejemplo de un software real. Obviamente pues no puedo dar el nombre, pero igual se los plasmo en un ejercicio de la manera que se los están manejando en los software. ¿Listo? Lorena y Javier, ¿qué costo tiene el diplomado? Bueno, con el tema de costos del diplomado, la parte comercial al final se va a contactar con ustedes para pues explicarles todo el tema de los costos del diplomado. ¿Listo? Pero el material que les suministro, que es con base en planillas reales y que es con base en software reales, no tiene costo adicional por el momento, ¿no? Bueno, entonces todo esto que vimos en estas etapas de auditoría
lo tenemos que manejar en unos archivos y lo tenemos que referenciar. Referenciar es que normalmente se utiliza la referenciación alfanumérica y hace referencia a los legados, pero ustedes van a encontrar muchísimas formas de referenciar. Entonces, por ejemplo, acá el conocimiento del cliente, yo lo manejo en un legajo que se llama legajo permanente. En una firma multinacional usted puede encontrar file permanente o file de planeación, porque las multinacionales no lo dividen en dos, sino en uno solo. A mí me gusta dividirlo en dos, ¿por qué? Porque esta parte de conocimiento del cliente no tiene mucha variación. Si tú duras 5 años de revisor fiscal en una empresa, tú puedes manejar durante los 5 años el mismo archivo y solamente actualiza los datos básicos cuando se requiera. Y normalmente esta parte del conocimiento previo, digamos que es una información que es estática, que cuando ya el auditor tiene el conocimiento del cliente ya casi no lo requiere, entonces por eso lo tengo aparte. En cambio el de planeación, que lo podríamos referenciar solo con P o con PL, eh, se maneja cada año y es diferente cada año. Entonces la planeación varía, la planeación de auditoría varía cada año y se hace cada año de una manera diferente. Entonces, por ende, se referencia con algo diferente. La ejecución de la auditoría se referencia con las letras del abecedario, los activos con una sola letra y los pasivos con dos. Tatiana me dice, con gusto del departamento de admisiones haya. Bueno, entonces, todo este trabajo no es nada diferente, digamos, a lo que se había manejado en auditoría desde hace muchos años. Tal vez lo único que nosotros no le dábamos mayor énfasis era el tema de la planeación. Normalmente lo que hacía el auditor era llegar y de una vez hacer pruebas de auditoría y no hacía mucho énfasis o no dedicaba mucho tiempo en la planeación. Entonces, digamos que esta parte de la planeación podría ser uno de los grandes cambios que tengamos en la nueva forma de manejar la auditoría. Nos ayuda muchísimo a prevenir riesgos futuros y fraudes futuros si nosotros trabajamos bien la planeación. Esta parte de la ejecución no nos va a generar tanto desgaste y no vamos a tener tanto riesgo en nuestra firma de auditoría. Pero básicamente, ¿qué cambia con las normas internacionales de auditoría? Básicamente lo que cambia es esto, enfoque por procesos y en riesgos. Entonces, cada vez que nosotros vamos a hacer un trabajo de auditoría, tenemos que pensar cuál es el proceso. Entonces, las empresas ya están cambiando a manejar sus organigramas, a manejar toda su documentación por procesos, ya no tanto por áreas o departamentos como anteriormente lo hacíamos. Pero si, Georgina, si existe, si entregamos modelos para hacer la planeación de auditoría. De hecho, les entregamos un modelo de memorando de planeación. ¿Listo, Rosario? En el diplomado. Entonces, cuando nosotros encontramos una empresa que trabaja por procesos, pues es mucho más fácil para nosotros hacer la auditoría por procesos. Pero cuando no, entonces tenemos que aprender a levantar la cadena de valor y a manejar los procesos de la entidad. Esto también lo explico en clase a grandes rasgos, pues porque ustedes saben que esto es una materia completa de la universidad, pero se lo explico de tal manera que ustedes pueden levantar una cadena de valor de la empresa, porque la gran mayoría de empresas pequeñas no tienen el enfoque de procesos y no tienen cadenas de valor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a hacer una auditoría, por ejemplo, vamos a mirar compras. Entonces vamos a ver compras desde el inicio hasta el final, todo el proceso lo vamos a auditar independiente de por cuántas áreas cruce. Ese es uno de los principales cambios de las normas internacionales de auditoría. Y el otro es el enfoque en riesgos. Entonces, no es que seamos pesimistas como lo dicen muchas personas, sino que en todo nos acostumbramos a ver los riesgos. ¿Listo? Entonces, todo lo que nosotros analicemos de una empresa, todo lo que veamos de una empresa, siempre tenemos que medir los riesgos, los riesgos, los riesgos, los riesgos. En esta parte,
les trabajo algunos ejemplos de la vida personal, porque todos creemos saber qué es riesgo, qué es causa y qué es efecto. Y resulta que es una línea muy delgada donde nos podemos confundir. Entonces, en esta parte es una clase bien interesante donde aprendemos a distinguir esos tres niveles y empezamos a enfocar todo en riesgos, en riesgos, en riesgos. Entonces, recuerden que los auditores tenemos que desarrollar la malicia indígena, es al contrario de los abogados. Para nosotros los contadores todos son culpables hasta que se compruebe lo contrario. Entonces siempre estamos mirando riesgo, 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 control, 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 riesgo, riesgo, control, control. Y eso es lo que nos dice la norma internacional de auditoría. Haga todo con ese esquema. Riesgo, control, procesos. Eso es básicamente el gran cambio que hubo con las normas internacionales de auditoría y es básicamente en donde nos debemos enfocar. Si nos enfocamos en eso, lo vamos a lograr perfectamente. ¿Listo? Bueno, Ricardo me dice, usted maneja la auditoría de acuerdo a un nuevo enfoque que se está dando en el trabajo, es decir, la auditoría metodológica virtual. No es tanto que, o sea, las normas internacionales de auditoría siempre se manejan con este enfoque. Eso es lo que nos dice la norma. En cuanto al tema de teletrabajo, evidentemente es una metodología similar y es una metodología que nosotros también tenemos que auditar y que tenemos que evaluar. Entonces, ya que Ricardo toca ese tema tan importante, entonces les voy a dar algunas pautas con el tema que se está manejando ahorita con el teletrabajo a causa del COVID. En este momento nosotros, ¿qué deberíamos estar evaluando? Una, verificando que las empresas, a través de su área de sistema de gestión de riesgos o de seguridad en el trabajo, le estén enviando a todos sus empleados cuáles son los temas preventivos que se debe usar, que debe hacer los trabajadores para evitar el contagio del COVID. Las ARLs, tengo conocimiento que Sura está enviando estas pautas y que nosotros como empresa se las debemos reenviar a los trabajadores y en especial a los que están haciendo teletrabajo, porque esa parte se mira dentro del proceso de sistema de gestión de riesgos y de seguridad en el trabajo. Entonces, en este momento tenemos que verificar que las empresas estén reenviando esos correos o los estén acondicionando. Tenemos que mirar que las empresas, en calidad de revisores fiscales, tenemos que velar o recomendar o escribir que las empresas envíen un comunicado a sus empleados en normatividad interna donde les especifique cuáles son todos los temas de seguridad en el trabajo que deben realizar para el tema de teletrabajo. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos suministrando los computadores para que trabajen en la casa, entonces debemos pedirles a las ARL que instalen en los computadores todo el tema de las pausas activas. ¿Listo? Entonces, mire que cuando analizamos un proceso, no decimos, no, es que con el COVID todo el mundo teletrabajo, no, inmediatamente cogemos todo el proceso. ¿Cuál es el proceso? Y lo empezamos a amarrar desde el comienzo hasta el final. Entonces nosotros en este momento no vamos a verificar solamente los estados financieros, sino vamos a verificar todas aquellas áreas que soportan las áreas que elaboran los estados financieros. Y en este momento, cuando se está hablando de un tema de emergencia mundial, no podemos seguir evaluando solamente la caja, el banco, el registro contable, sino tenemos que mirar cuáles son los procesos que están cambiando el riesgo. ¿Listo? Entonces, mire, ya que Ricardo no nos tocó el tema, pues vamos a profundizar en eso. Nosotros hicimos una planeación a comienzo del año, ¿cierto? En este momento tal vez nosotros planeamos hacer arqueos de caja. ¿Podemos hacer arqueos de caja en este momento? Cuando hay trabajo,
cuando todo el mundo tiene aislamiento o cuando solamente se está haciendo teletrabajo? No, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué significa? Que nosotros tenemos que hacer un cambio a la planeación y empezar a mirar algo como teletrabajo que ni siquiera existía en la empresa y empezar a mirar cómo lo evaluamos, ¿cierto? Entonces, quiere decir que en este momento nosotros nos vamos para nuestro regajo de planeación, documentamos que ya no vamos a hacer los arqueos de caja, sino que le vamos a hacer, vamos a evaluar el sistema de seguridad del trabajo con énfasis en el tema de teletrabajo. Este cambio en la planeación tiene que quedar documentado. ¿Qué significa quedar documentado? ¿Por qué se hace? ¿Cuándo se hizo? ¿A partir de cuándo? ¿Y quién lo aprobó? Entonces, ¿por qué se realiza ese cambio? Porque hubo un decreto, el decreto número tal, que hizo el aislamiento y que hizo que todo el mundo hiciera el trabajo. ¿Quién lo aprobó? El gerente de auditoría, la firma de auditoría y la junta directiva. ¿Listo? Si nosotros, por ende, debemos escribir acá, por ende, no se van a realizar los archivos de caja en este mes, ya que estamos en aislamiento de tal fecha a tal fecha. ¿Listo? Si no lo dejamos documentado, y resulta que a final de año descubrimos que hubo personas que desfalcaron la caja menor, que robaron a través de bancos, que robaron a través... Inmediatamente va a entrar un proceso legal y una investigación. Entonces nos van a decir, señores revisores fiscales, ustedes por qué no verificaron el tema. Entonces vamos a decir, ah, no, mire, la planeación se cambió porque hubo acá un aislamiento o esto o lo otro. ¿Listo? Pero sí hicimos unas pruebas de seguridad, entonces verificamos que el dinero que había en las empresas que quedara en las cajas fuertes antes del aislamiento o que se trasladara para bancos y no quedara dinero en efectivo en las empresas. Pero sí tenemos que escribirlo. Si nosotros no lo escribimos, en diciembre ni nos acordamos y empezamos, ay, ¿cuándo fue el aislamiento? ¿Fue en marzo? ¿Fue en abril? Entonces, los papeles de trabajo tienen que hablar por sí solos. Dios no lo quiera. Nos morimos, nos vamos del país. Cualquier cosa que llegue a pasar, los trabajos hablan por sí solos. Y si de aquí a mañana nombran a otro auditor, nombran a otra persona y llega a haber una investigación, vienen acá y lo verifican. Y además la norma internacional de auditoría nos dice que lo debemos cambiar, que lo debemos modificar y que lo debemos documentar. Entonces, esto es bien importante porque muchos de los auditores hicieron una planeación y en este momento están en la casa relajados, no cambiaron la planeación, no escribieron por qué razón no se pudo hacer las pruebas que se debían hacer y nosotros debemos dejar evidencia en los papeles de trabajo. Todo se debe documentar. ¿Listo? Por eso les decía que esta parte, acá en esta parte también vamos a ver algo de muestreo. Vamos a aprender a hacer las planillas de base de selección. Las normas internacionales de auditoría nos dicen, oiga, ustedes no tienen que verificar al 100%. Por eso ustedes dan una seguridad razonable, no total ni absoluta. Su opinión dice, damos una seguridad razonable. Entonces nos está dando la autonomía, la autorización para que trabajemos con bases selectivas y al trabajar con bases selectivas vamos a hacer un muestreo de auditoría. En la clase también vamos a aprender a hacer esas planillas eh, de una manera en Word o en Excel que cumple con toda la normatividad porque no siempre vamos a tener acceso a un software de auditoría. Hay muchas firmas de auditoría, en especial las multinacionales, que cuentan con software desde 10 hasta 200 millones de pesos para sacar esa muestra. Nosotros tal vez no tengamos acceso a esa herramienta, entonces yo les enseño a hacer una planilla o una base de selección que muestra todo, la forma correcta de hacerla y no nos cuesta mayor cosa y cumple con toda la normatividad. ¿Listo? Entonces, esta parte del muestreo también es una parte muy interesante que vamos a ver en el diplomado. Entonces, bueno, los efectos de efectividad en el control es suficiente enviando los correos. La verdad
En este momento sí podría ser suficiente enviando los correos, pero para que el correo tenga un carácter legal y válido, tienes que especificar en el asunto exactamente el tema que se va a tratar, tienes que marcarlo como para verificar que sea correo leído y te tienen que dar respuesta. En este momento sí puede ser suficiente con el correo siempre y cuando lo envíes como un informe y ese informe recomendando que implementen estas medidas o estos controles. No es necesario que en este momento haga seguimiento, por eso mira que acá hay una parte de informes, hay una parte de seguimientos y tú puedes hacer informes sin necesidad de hacer una ejecución o la verificación física, porque simplemente es algo contingente que se está manejando en este momento y que inmediatamente debemos recomendarlo independiente de que la persona lo esté haciendo o no. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando hacemos pruebas, en el informe decimos no cumple tal norma, no cumple la ley o no sigue las buenas prácticas y eso es lo que especificamos, ¿cierto? En cambio, en este momento, como es un tema totalmente que nadie lo esperaba como el COVID, entonces en este momento lo que se va a hacer es unas recomendaciones eh, para contrarrestar el tema de seguridad en el trabajo con el tema del COVID. Entonces no necesitas haber hecho pruebas porque tú no estás diciendo no cumplen, no se hacen, sino se recomienda cumplir o seguir o enviar esta información a los empleados. ¿Listo? Recuerden que si levantamos el tema del aislamiento el 13 de mayo, ya nosotros debemos estar haciendo unos informes y debemos estar haciendo unas reuniones con los directivos asesorándolos en el tema. Ya debemos estarnos sentando con ellos y debemos enviar unos informes, así ellos no acepten hacerlo, pero nosotros debemos hacer un informe diciendo, mire, empecemos a hacer un aislamiento, un regreso al trabajo manejando el tema de la inteligencia del aislamiento. Entonces, sugerimos que las áreas de contabilidad, que las áreas de coordinación, de administración, si hasta el momento han podido trabajar en la casa, quiere decir que pueden seguir trabajando en la casa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ciertas personas van a escanear todos los documentos, se los van a enviar a los contadores y los contadores van a trabajar con esos sistemas escaneados. Pero nosotros tenemos que empezar a llevar algún control y vamos solamente una vez a la empresa para verificar los soportes físicos que sean reales con lo escaneado o que nos envíen la información. Entonces, ya en este momento tenemos que estar haciendo informes de cuáles áreas van a seguir aisladas, cuáles no. Ya en este momento tenemos que tener, bueno, si la empresa, supongamos que el gobierno diga no, definitivamente el 13 abrimos todo. Ah, bueno, entonces la empresa ya compró tapabocas, ya compró antibacterial, ya tiene alcohol, ya aisló los puestos de trabajo para que conserven una distancia de 2 metros. Si esto no se hace, por más que el gobierno diga abrimos, no se puede abrir porque es un tema de seguridad en el trabajo y quiere decir que podemos llegar a contagiar a todas las personas e inclusive llegar a tener una demanda legal porque la empresa no le está dando las garantías de seguridad en el trabajo a la gente. Entonces, por más que el 13 diga las empresas abren, no podemos abrir a no ser que ya nos estemos alistando para que cuando se tome la medida ya se tenga hecho. Entonces, sí es bien claro que en este momento la importancia no es el debe, el haber, el registro contable, el sellito, no. En este momento el tema y las reuniones y las asesorías es para ir atacando la contingencia que vamos a tener. Igual tenemos que levantar una carta donde se le expliquen a todos los empleados el riesgo de contagio, donde no utilice tapabocas, donde no se ponga las gafas, donde no se bañe las manos y que obviamente es responsabilidad de ellos porque la empresa está dando los instructivos y está dando los tapabocas y el material de seguridad para que se lo coloquen y lo utilicen. Entonces, todo esto lo debemos tener preparado antes de arrancar, antes de que levanten el aislamiento. Entonces, el trabajo del auditor en este momento es más fuerte que inclusive cuando estamos en un trabajo normal, porque tenemos que estar cambiando todo esto y tenemos que ya estar generando una serie de informes a nuestras empresas. ¿Listo? Eh,
Bueno, entonces, estamos realizando los arqueos por videollamadas. Bueno, yo tal vez te aconsejaría más de pronto que lo hicieras por ejemplo, con el Zoom, que es una plataforma que actualmente se está manejando gratis. Y de pronto que dejes grabadas esos arqueos, ¿cierto? Pero sí, igual podemos seguir manejando algunos temas a larga distancia si ya los tenías planeados. O sea, dependiendo de cada empresa, se tienen que estar ejecutando los temas de control. John me dice, considero que lo susceptible en el tema de trabajo se debe enfocar a la validación y revisión de los controles de TI, en donde puede haber mayor riesgo. Sí, John, en este momento el mayor riesgo que puede existir es en el tema de los tesoreros. En el área de contabilidad se comete un pecado muy grande que es por la carga de trabajo darle autonomía a los tesoreros para que manejen o perfiles para que y usuarios para que manejen el tema de las causaciones contables. Entonces, si un tesorero puede causar y a su vez está manejando el dinero, normalmente los fraudes que se cometen en esa parte son muy fuertes. Entonces, en este momento nosotros tenemos que mirar todo el tema de la adecuada segregación de funciones, todo el tema de usuarios, todo el tema de perfiles, y aunque no seamos auditores de sistemas, podemos mirar esta parte básica, como pidiendo la información certificada y en lo posible pidiendo la información a las entidades que manejan los software de las empresas directamente. Eh, Ricardo me dice, ni hablar en cómo legalizar de forma adecuada las asambleas que aún no se pudieron realizar, predios con la metodología a seguir. Mm, bueno, en lo del tema de las asambleas, nosotros las podríamos estar realizando eh, y las podríamos estar realizando a través de todas las plataformas como Skype o el Zoom y grabamos podríamos estar grabando las asambleas y de esa manera dejarlas. De hecho, hay empresas que las hacen así, puesto que muchas veces tienen socios que son de países extranjeros, entonces normalmente no vienen a Colombia y no se hacen físicamente, sino se hacen a nivel de Skype. Que sí es lo que tienes que mirar, Ricardo, para poderlas legalizar y para que queden adecuadamente legales, es que normalmente en los estatutos dice que las asambleas tienen que citarse con 15 días, con 20 días de anticipación y que tienen que encontrarse físicamente en algún sitio. Entonces, para poder hacer válida estas asambleas, lo primero que tendrían que hacer sería cambiar los estatutos, agregarle un otro sí a los estatutos y luego se hace la citación a la asamblea virtual para que la puedan manejar. En el en no sé si de pronto en el programa que intentamos manejar ayer, el de la VAP, ese aguanta hasta 300 conexiones de 300 personas. Podría ser una buena opción para realizar esas asambleas. ¿Listo? El tema es que la gente lo sepa manejar y que realmente apaguen sus cámaras y el sonido, porque si no, pues nos pasa lo que nos pasó anoche, que no lo pudimos manejar. ¿Listo? Bueno, decreto, en hora dice, el decreto estableció que se pueden realizar virtualmente. Sí, el decreto pues, el decreto puede haber establecido esto, pero recuerden que cuando nosotros hacemos acá esta parte de conocimiento del cliente, nosotros evaluamos la normatividad interna y la normatividad interna debe ser coherente con la ley. Entonces, si la ley cambió, tenemos que entrar a cambiar la normativa interna y la normativa interna son los estatutos. Entonces, para que no haya peligro de que alguno de los miembros, digamos que
no se eche abajo la asamblea, hay que cambiar los estatutos internamente. ¿Listo, Nora? Obviamente podemos hacer referencia a la ley o al decreto que como bien nos indica acá John, es el 398 del 13 de marzo del 2020, pero hay que actualizar los estatutos para que sea coherente. ¿Listo? Bueno, entonces, eh, si no tenemos más preguntas, bueno, acá Olimpo me pregunta, ¿debe incluir en el informe del revisor fiscal el año 2019 los del COVID 2019 como hechos posteriores? ¿Debe incluir en el informe del revisor fiscal del año 2019 los COVID como hechos posteriores? No, no es un hecho posterior, porque un hecho posterior es cuando ya hay un cierre y no se dijo algo en el año que correspondía. Lo del COVID es en el 2019 y, y por ende se deben dar los informes o las notas a los estados financieros en este año. Entonces, no aplicaría Olimpo lo de hechos posteriores porque esa NIA es para cuando ya se ha cerrado un estado financiero, se ha dictaminado y al año siguiente se encuentra un error y un error significativo como para que hablemos de hechos posteriores. Entonces, en lo del COVID sí se tiene que colocar en las notas de los estados financieros en qué afectó y por qué afectó, pero en lo del año 2019. ¿Listo? Bueno, Danilo, tú puedes también cambiar la norma como una situación coyuntural, es decir, tú haces en en una acta extraordinaria en una acta de la Junta Directiva, tú dices que acogiéndose al decreto 398 del 13 de marzo del 2020, eh, haces una modificación temporal a los estatutos en cuanto a la forma de realización de la asamblea. Es decir, si bien es cierto que cambia los estatutos, no lo haces directamente en el estatuto, sino lo haces en el acta precisamente porque no es definitivo, sino es coyuntural. Pero sí lo debes documentar dentro de un acta haciendo referencia al estatuto, al artículo del estatuto o al literal del estatuto donde habla este tema. Cuando ya este tema coyuntural pase en 1 o en 2 años, porque dicen que este tema va inclusive hasta el 2002, hasta el 2021, entonces si ya se levanta, igualmente en el acta, vuelve y se levanta y vuelve y se deja como estaban los estatutos en cuanto a la forma de hacer la asamblea. ¿Listo, Danilo? Pero sí hay que documentarlo así sea temporal, igual que lo que hablábamos acá con el cambio de la planeación. Bueno, muchísimas gracias. Los dejo porque tengo clase ahorita a las 8:30. Nos extendimos un poquitico. Eh, quiero recordarles que la Universidad Unicataluña los espera. Iniciamos el nuevo diplomado en mayo. Es muy interesante en este momento. Nos sirve muchísimo por todo lo que está pasando. Entonces, los esperamos en esta su universidad. Muchísimas gracias y que descansen.